A las 8:45 de la mañana del 20 de enero de 1953, el presidente electo Dwight David Eisenhower se sentó en la parte trasera de una limusina frente al pórtico norte de la Casa Blanca, negándose a entrar al edificio donde Harry S. Truman esperaba. La temperatura era de 49 grados. El cielo estaba nublado. Dentro de la Casa Blanca, el presidente saliente de los Estados Unidos permanecía junto a la ventana, observando el automóvil que no se movía. Eisenhower había dejado clara su decisión. No entraría a la Casa Blanca como invitado, no tomaría café con los Truman, no seguiría la tradición. Se quedaría sentado en ese automóvil y esperaría a que Truman viniera a él. Este no era un problema de horario ni un malentendido. Era un insulto calculado entregado en lo que debería haber sido uno de los momentos más dignos de la democracia estadounidense. La transferencia pacífica del poder de un presidente a otro. El hombre sentado en esa limusina era Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado de la Segunda Guerra Mundial, vencedor de Europa, la figura militar más popular de Estados Unidos desde Ulysses S. Grant. El pueblo estadounidense acababa de elegirlo presidente con el 55% del voto popular y una avalancha de 442 votos electorales. Pero esa mañana de enero, no caminaría 20 pies para estrechar la mano del hombre que le había dado casi todo. El hombre dentro de la Casa Blanca era Harry S. Truman, de 68 años, granjero, vendedor, juez de condado, senador, vicepresidente, presidente. Había tomado la decisión de usar armas atómicas, había confrontado a Stalin, había iniciado el Plan Marshall que reconstruyó Europa, había integrado las Fuerzas Armadas, había despedido a Douglas MacArthur y había mantenido unida a la Alianza Occidental durante los primeros años desesperados de la Guerra Fría. Y apenas 7 años antes, había ofrecido hacer a Dwight Eisenhower presidente de los Estados Unidos en la boleta demócrata, con Truman mismo bajando a vicepresidente. Eisenhower había rechazado esa oferta, insistiendo en que era un soldado, no un político. La relación entre estos dos hombres no siempre había estado rota. Una vez habían sido aliados. La primera grieta apareció en julio de 1945 en Alemania, cuando Truman le dijo a Eisenhower: «General, no hay nada que usted pueda querer que yo no intente ayudarlo a conseguir». Eso incluía, dijo Truman, la presidencia en 1948. Eisenhower agradeció pero dijo que no. No tenía ambiciones políticas. Era un soldado, y seguiría siendo un soldado. En 1947, Truman hizo la oferta nuevamente, esta vez por escrito en su diario privado. Propuso que si MacArthur se postulaba como republicano, Eisenhower debería anunciarse para la nominación demócrata. Truman escribió que con gusto se haría a un lado y se postularía como vicepresidente de Eisenhower. Eisenhower volvió a decir que no. Todavía no tenía interés en la política. Entonces, en 1952, Eisenhower anunció que buscaría la nominación republicana para presidente. El anuncio sorprendió a muchas personas, pero sorprendió más a Truman. Durante 5 años, Eisenhower había insistido en que no tenía interés en la política. Ahora estaba entrando en política de todos modos, pero como republicano, postulándose contra el partido que lo había apoyado durante toda su carrera. Truman se sintió personalmente traicionado, pero eso no fue lo que rompió la relación. Las diferencias políticas podían manejarse. Lo que Truman no pudo aceptar, lo que rompió la relación sin posibilidad de reparación, fue lo que sucedió durante la campaña con respecto a George Catlett Marshall. Marshall había sido jefe del Estado Mayor del Ejército de 1939 a 1945. Durante esos 6 años, transformó el ejército de los Estados Unidos de una fuerza de menos de 200.000 hombres en una máquina militar de más de 8 millones, y había hecho posible la carrera de Dwight Eisenhower. En 1941, Eisenhower era teniente coronel, desconocido fuera de los círculos militares. Marshall vio algo en él y lo promovió rápidamente, saltándolo sobre cientos de oficiales más veteranos. Para 1943, Marshall recomendó a Eisenhower para liderar la Operación Overlord, la invasión del Día D de Francia. Después de la guerra, Marshall se desempeñó como secretario de Estado de 1947 a 1949 y articuló los principios del Programa Europeo de Recuperación, que se conoció como el Plan Marshall.
Entre 1948 y 1952, Estados Unidos proporcionó más de 13.000 millones de dólares en asistencia económica para ayudar a reconstruir las economías de Europa Occidental. En 1953, Marshall recibió el Premio Nobel de la Paz por este trabajo, el único oficial militar de carrera en recibir ese honor. En 1950 y 1951, el senador Joseph McCarthy de Wisconsin comenzó a atacar a Marshall. McCarthy acusó a Marshall de ser parte de una conspiración comunista, llamando a su carrera una conspiración tan inmensa y una infamia tan negra como para empequeñecer cualquier empresa anterior en la historia del hombre. Estas acusaciones eran absurdas. Marshall había pasado toda su vida adulta sirviendo a Estados Unidos. La idea de que Marshall estuviera trabajando secretamente para los comunistas era grotesca y despreciable. Truman estaba enfurecido por los ataques contra Marshall y esperaba que Eisenhower defendiera a Marshall. Eisenhower le debía su carrera a Marshall. Si alguien debía defender a Marshall contra las difamaciones de McCarthy, debería ser Eisenhower. En octubre de 1952, durante la campaña presidencial, Eisenhower estaba programado para dar un discurso en Milwaukee, Wisconsin, el estado natal de McCarthy. El personal de Eisenhower preparó un discurso que incluía un párrafo defendiendo a Marshall, pero el gobernador de Wisconsin y miembros del personal de campaña de Eisenhower lo instaron a eliminar el párrafo, argumentando que ofendería a McCarthy y a los republicanos de Minnesota, Wisconsin. Eisenhower escuchó a sus asesores y eliminó el párrafo. El 3 de octubre de 1952, Dwight Eisenhower se paró en un escenario en el Milwaukee Arena frente a 10.000 personas con el senador Joseph McCarthy a su lado. Eisenhower dio su discurso, elogió los esfuerzos anticomunistas de McCarthy, habló sobre la necesidad de erradicar la subversión en el gobierno y no dijo nada sobre George Marshall, ni una palabra. No lo defendió, no lo mencionó. Actuó como si Marshall no existiera. La reacción de Truman fue inmediata y contundente. Dijo a los reporteros: «Nunca pensé que el hombre que ahora es el candidato republicano caería tan bajo». Llamó a esto una de las cosas más impactantes en la historia de este país, y dijo: «El problema con Eisenhower es que es simplemente un cobarde, y debería estar avergonzado por lo que hizo». Truman hizo de la defensa de Marshall un tema central de sus apariciones de campaña, recordando a las audiencias que Marshall había sido el jefe de Eisenhower, su mentor, el hombre que había hecho posible la carrera de Eisenhower. Para el día de la inauguración, la tensión entre los dos hombres era visible para todos los que los veían. Eisenhower tomó su decisión. No entraría a la Casa Blanca, no tomaría café con Harry y Bess Truman, no seguiría la tradición de que el presidente electo entrara para escoltar al presidente saliente al automóvil. Se quedaría en la limusina y haría que Truman viniera a él. Truman tragó su ira y salió. Abrió la puerta y se subió al asiento trasero. Los dos hombres se sentaron uno al lado del otro sin mirarse ni hablar. En algún momento durante el viaje, Eisenhower rompió el silencio y preguntó a Truman quién había ordenado a su hijo John regresar de Corea para la inauguración. Truman lo miró y dijo: «Yo lo hice». El presidente pensó que era correcto y apropiado que su hijo presenciara el juramento de su padre a la presidencia. Era un gesto generoso. Eisenhower no dijo nada en respuesta, ni gracias, ni reconocimiento del gesto. Años más tarde, Eisenhower agradeció a Truman, pero no en el automóvil, no en esa fría mañana de enero. Durante 8 años, de 1953 a 1961, Truman nunca puso un pie en la Casa Blanca. Eisenhower envió 3 invitaciones durante ese tiempo, todas rechazadas por Truman. Luego, en octubre de 1959, George Marshall murió. Su funeral se llevó a cabo el 20 de octubre en la capilla de Fort Myer, en Virginia. El presidente Eisenhower y el expresidente Truman asistieron, sentados en el mismo banco, uno al lado del otro por primera vez desde el día de la inauguración de 1953. Ninguno de los dos habló con el otro durante el servicio. Luego, en noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Los expresidentes Truman y Eisenhower vinieron a Washington para el funeral. Después del servicio junto a la tumba, Margaret Truman invitó a los Eisenhower a unirse a su padre para almorzar en Blair House. Durante 1 hora,
Harry Truman y Dwight Eisenhower se sentaron juntos y hablaron, recordando viejas batallas. Cuando llegó el momento de que Eisenhower se fuera, los dos expresidentes se estrecharon la mano en un apretón largo, persistente y silencioso. 10 años después de esa fría mañana de enero de 1953, finalmente habían encontrado su camino de regreso a algo parecido a la amistad.